La biblioteca de Merlín llega gracias a Bit. Para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación, siempre habrá un Bit para ti. Descarga Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit. ¿A dónde vamos? Mi libro de cuentos ya está a la venta y está siendo todo un éxito en Lima, el Paititi, Roma Oriental, la Lemuria, la Inglaterra de Cromwell y Erx. Sé que te va a encantar. Ah, ¿los cómicos ambulantes? No, yo solo veo a Les Luthiers, los hermanos Marx o los Monty Python. ¿Qué es eso de los cómicos ambulantes? Dicho sea de paso, quiero aprovechar la ocasión para presumir mi colección entera de los Monty Python Flying Circus original que encontré totalmente nueva en la cachina a 20 soles. Y es que sí, el humor, o al menos el consumo de humor, es una de las cosas más antiguas que tiene el ser humano, y es que a todos nos gusta reírnos y desde tiempos inmemorables. Pero, ¿el humor es el mismo para todos y en todas las épocas? Pues yo creo que no. Y hay un humor con el que los peruanos hemos estado muy familiarizados, que es el humor de los cómicos ambulantes. ¿Cuántas veces no hemos ido hasta el centro de Lima y hemos encontrado ahí en la Plaza San Martín, o en la Alameda Chabucagranda, o en el Parque Universitario, un espectáculo de cómicos en el que si estás distraído te van a agarrar de punta y te van a sacar el ancho, como el payaso ahí en la fiesta de tu amigo? Y es que la evolución de la comicidad en el Perú hasta llegar a los cómicos ambulantes ha sido toda una trayectoria en la que obviamente hay historia. Y ese es justamente el motivo del video del día de hoy. Vamos a rastrear los orígenes de los cómicos ambulantes o de la comicidad en el Perú hasta nuestros días. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la Biblioteca de Merlín. Corre video. ¿Por dónde podemos comenzar a ver la teoría de la comedia? Pues hay que volver a los clásicos. Según la obra de Aristóteles, específicamente en la parte de poética, este sabio griego define la comedia como lo siguiente, y vamos a parafrasearlo porque su frase es un poco larga. Que la comedia es la representación del hombre inferior, de un hombre del cual uno puede reírse. Pero esta ridiculez o fealdad que ocasiona risa no es dolosa, o sea, es algo de lo que nos podemos burlar un rato, pero luego podemos seguir con nuestra vida común y corriente. Es un defecto risible, mas no doloso. Y obviamente hay formas de manifestar este humor. Tenemos el humor, está por ejemplo el humor que podemos ver en la televisión y el cine, que es producto del estándar hollywoodense, el humor británico, que es muy irreverente y dicho sea de paso es uno de mis humores favoritos, y luego los que dicen que es humor negro, pero humor negro no es simplemente soltar frases ofensivas y ya, porque yo conozco ingentes cantidades de niños rata que sueltan sus prejuicios y dicen que están haciendo humor negro. Amigo, los Monty Python hacen humor negro. Para hacer humor negro necesitas algo aquí en la cabeza, no simplemente soltar tus prejuicios. Y es que con esto quiero conectar con la siguiente idea. Y es que hacer humor no es para todos, se requiere habilidades especiales. No por hacerte el interesante vas a hacer humor. Y es que para esto se requiere una construcción discursiva que sea lo suficientemente capaz de ocasionar la risa. Pero bueno, vamos a hablar con bibliografía en mano. Sigmund Freud, en su libro El chiste y su relación con lo inconsciente, define lo siguiente con respecto al humor y su causal, que es la risa. El humor está hecho para conseguir placer, y todos no pueden dar placer al mismo tiempo, o no en proporciones similares. Se requieren ciertas características como por ejemplo la agilidad mental, la facilidad de palabra, el reconocimiento de la situación, una enorme dosis de carisma, etc. Y es que sí, hay la diferencia entre un humor básico, por ejemplo de un hombre que se tira unos gases y ocasiona risas inmediatamente, a toda una construcción que lleva a entender por qué este hombre se estaba aguantando las ganas de lanzarse un gas, y finalmente cuando lo hace tenemos que lo que ha ido construyendo la escena graciosa es toda la circunstancia que lo ha llevado hasta ese punto. Podríamos decir que en el primer caso es un humor muy básico, es como hacer humor contando chistes y lanzando palabrotas y todos jajajaja nos vamos a reír. Muy distinto por ejemplo como lo que podríamos encontrar con el caso de los hermanos Marx. Tranqui, yo sé que escuchas Marx y ya estás sacando ya tu bandera de un león. Pero no, los hermanos Marx son comediantes y que de hecho definen bastante la cultura humorística del día de hoy. El mismo Bugs Bunny es un fanático de Groucho Marx. Y es que por ejemplo podemos ver en sus películas como la construcción del humor que deriva en situaciones que hoy en día uno también podría matarse de la risa, tienen toda una estructura lógica y al mismo tiempo inteligente. Pero vamos al tema que nos está acercando el día de hoy, porque tú no has estado acá para escuchar un marco teórico.
Marco teórico que, dicho sea de paso, no estás avanzando con tu tesis. ¿Cómo podemos rastrear el humor en el Perú prehispánico? ¿Hay humor en el Perú prehispánico? ¿Existió algún tipo de similitud con cómicos ambulantes? La información que tenemos es algo confusa y también algo inexacta. Lo que sí podemos decir es que sí hay dosis de humor en el Perú prehispánico. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en los famosos Huacos Mochica, en la que las situaciones irreverentes que se ven dentro de este arte nos hace pensar que, bueno, los mochicas sí nos estaban troleando con un montón de cosas. E incluso en los gestos mismos de los personajes se advierte una cierta sorna. Pero también en los relatos que van a ser considerados como parte de la cultura prehispánica, podemos encontrar, por ejemplo, como casos de Kurinaya Huiracocha, que es un relato que tiene dosis de humor cargados, o si no también los relatos que hay acerca de la naturaleza de los duendes andinos, que también son relatos que están cargados de humor y picardía. Para más información acerca de la mitología peruana puedes consultar el libro Diccionario Mitológico y Seres Fantásticos del Perú, libro que ha salido hace muy poco y lo tiene en la librería solo para fumadores. Búscalos así en Instagram. Más adelante, con la llegada de los europeos a partir del siglo XVI, aparece algo que va ya a darnos una mejor impresión de lo que es el humor, o al menos el humor como un espectáculo. Y para esto vamos a citar el artículo del historiador Rafael Sánchez Concha, quien hace un breve ensayo acerca de la situación de algo que vamos a hablar ahorita, el teatro. Y es que el teatro servía justamente para todo tipo de escenarios, no solamente para la comedia, sino también para la tragedia o el drama. Y es que el teatro dentro del siglo XVI en el Perú tenía una función, la función de enseñanza, y no solamente se hacía en castellano, pues también se hacía en quechua con la misión de evangelizar. Arranca en el siglo XVI con los famosos autos sacramentales, sin embargo más adelante se va ya diversificando hacia otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, se menciona que ya entrando al siglo XVIII se podía ver que habían plazas de comedia que imitaban algo así a los teatros españoles, en los cuales había un balcón y había una placita abajo de la casa en la que se intentaba emular más o menos los teatros europeos. Entre estos espacios van a destacar los de Lima, Cusco, La Paz y Potosí. Una cómica muy pero muy famosa durante la época del virreinato va a ser la famosa Micaela Villegas. Pero a la Micaela Villegas tú la conoces con otro nombre, que es la famosa Perricholi. Ya con eso ya te dije ya todo. Pero sobre la Perricholi podemos hablar en otro video. Deja tu like si quieres un video sobre la Perricholi con datos bien caletas. Esta forma de entretenimiento que era el teatro incluso sobrevivió a las reformas borbónicas, que como ya sabemos cambió grandes cosas dentro del virreinato, dándole un aspecto un tanto más aperturado. Y es que incluso hasta las comedias tenían todo un trasfondo que se encargaba de darle sustancia. Por ejemplo, se mencionaba que se le ponía una orquesta, se le ponía coros, un maestro de música, etcétera, que sería equivalente a lo que hoy en día son los parlantes Cafini de colores que tienen los cómicos ambulantes en la plaza para hacer sus representaciones de Pimpinela. Ahora, no solamente el teatro estaba reservado, como les digo, solo para el tema de aquellos que dominaban la lengua castellana, sino también era en quechua. E incluso durante las épocas de independencia se hacían representaciones cómicas acerca de la necesidad de la independencia, parodiando obviamente a Fernando VII por medio de representaciones de títeres. Esto lo hemos visto incluso en series como El Último Bastión, los títeres como un elemento de comedia para enseñar a la gente algo que se quiere comunicar, que en este caso es la necesidad de la libertad. Sin embargo, la sociedad virreinal está lejos de ser esa imagen gris que a veces se nos muestra en los colegios. Carlos Prince, en su libro Lima Antigua, nos relata algunos pasajes de cómo, en algunos casos ya, el humor ya era exageradamente hasta incluso ofensivo dentro del virreinato, pues habían ciertas costumbres que eran tremendamente criticables, como por ejemplo el carnaval. Según Prince narra lo siguiente, se dice que dentro de la época de carnavales había un juego llamado el agua bendita, y es que algunas mujeres se paraban cerca a los arroyos de las acequias o cerca de los ríos y sacaban agua con sus manos y se acercaban a una persona que pasaba por ahí y le decían agua bendita. Si es que esta persona no les daba una moneda, esto es extorsión. Si esta persona no les daba una moneda, procedían a tirarle el agua en la cara. En algunos casos se llegaba al extremo de cargar a la persona y lanzarlo al río, lanzarlo a la acequia. Esto sí ya es delincuencial. La festividad duraba 3 días, así que tenías que andar con miedo, porque en muchos casos, como ya has visto otros videos anteriores de mi canal, sabrás que las aguas no estaban tan limpias que digamos. Otra de las costumbres que se solía hacer es dentro de las calles de la vieja Lima, es que durante las épocas de carnavales había gente que se ponía en los balcones listos ahí con algunas fuentes de agua por si alguien pasaba debajo del balcón se le bañaba inmediatamente.
Y tú ahí con tu globo payaso amenazando a Patty hasta ver a qué hora te hace caso. No, pues tío, estos son los verdaderos carnavales. Pero obviamente, ¿qué sería de la destrucción sin el mejor amigo para estas cosas del hombre, que es el caballo? Y es que en algunos casos se cuenta que habían personas que montaban a caballo con una canasta llena de huevos y harina para lanzárselo a las chicas que encontraran en el camino. Y es que de verdad durante estos 3 días se armaban tremendos escuadrones de la muerte para comenzar a bañar, a ensuciar o hacer pasar un mal rato a cuanta persona se encontrase. Ojo que hubieron ya hasta legislaciones en la época para prohibir estas cosas, ya que terminaban muy mal, usualmente terminaban en conflictos. Pero bueno, la costumbre de carnavales se hizo y se siguió haciendo, incluso se hizo hasta hace unos años, pero hoy en día ya prácticamente está en desaparición. Pero lo que no debe estar en desaparición son las tremendas ofertas que tienen mis amigos de la librería Desdémona. Así es, Desdémona es una librería virtual que se va a encargar de abastecerte de todos los libros que tú necesites para ti, así sea para tu tesis, para tu lectura personal, sea para regalar, etc. Anímate a revisar el catálogo de Desdémona, te voy a estar dejando su número de contacto aquí, que tiene una gran cantidad de libros, ya sean de historia, literatura, filosofía, poesía, sociología, antropología, etc. Su catálogo es variadísimo y sus precios son tremendos. Anímate a revisar porque se vienen ofertas de Navidad. Así es, se viene el Black Friday en librería Desdémona. Si estás preocupado por las formas de pago, pues te digo que Desdémona acepta toda forma de pago, desde Bizantis de oro hasta depósitos a su cuenta Yape, Plin o BCP. Anímate a revisar su catálogo, anímate a tener tu biblioteca bien surtida y anímate a confiar en este emprendimiento que confían también a sí mismo en la biblioteca de Berlín. Y ten a la mano todos los libros que necesites para este verano que se viene, para que tengas tus vacaciones útiles, que dicho sea de paso, voy a estar dictando un taller de introducción a la historia muy pronto. Así que contáctate con la librería Desdémona, que tiene grandes ofertas, grandes libros y sobre todo, grandes novedades para ti muy pronto. Librería Desdémona, patrocinio de este video de la biblioteca de Merlín y quien le pone las croquetas ilustradas a Bigotes una semana más. Ahora sí, continuamos con el video. Y es así que llega 1821. Con la llegada de la independencia, el Perú comienza un proceso de afrancesamiento. Esto lo hemos visto ya anteriormente en otros videos, pues lo que se intenta buscar es una identidad peruana después de la independencia que no sea la española, y se apunta hacia Francia. El afrancesamiento significó también una negación de la identidad indígena, ya que, como también lo desarrollé en otros videos, se comenzaba a asociar lo indígena, o como lo que vamos a llamar ahora antropológicamente, lo cholo, hacia valores negativos. Y si es que no me crees, puedes revisar el libro Denle duro que no siente del historiador Carlos Aguirre. Dentro de este libro puedes ver el caso del nacimiento, por ejemplo, de lo que es la prisión, y cómo los intelectuales de la época pensaban que el indígena o el cholo era en su defecto, o era por naturaleza vago, melancólico, violento, o sea, una suerte de raza degenerada. Por otro lado, también el historiador Augusto Ruiz Ceballos en su libro Psiquiatras y Locos expone algo muy similar, de que muchas veces los casos de locura eran vistos con prejuicio hacia personas que serían considerados como indígenas en su momento. Estos dos temas están en videos de mi canal de YouTube, así que revísalos por favor, todo está explicadito ahí. Sin embargo, el humor también sigue en esta época, sigue por medio del teatro, e incluso lo podemos encontrar por la literatura. Por ejemplo, tenemos el caso de Atanasio, que es un periodista de la época que narra muy bien y con mucho humor lo que son las elecciones en un periodo tan convulso como el siglo XIX. Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas o en sus tradiciones en salsa verde, que también narra las costumbres limeñas con mucho, pero mucho humor, etcétera. El cambio va a venir en el siglo XX. ¿Por qué? Pues con el siglo XX y durante la época del leguismo se va a producir las migraciones del campo a la ciudad. Y esto se va a ver reforzado durante los años 70, post-reforma agraria, cuando también vuelve la migración del campo a la ciudad para cambiarle el rostro completamente a Lima. Con esta llegada del hombre andino a la ciudad se va a producir un proceso en el cual la imagen de lo cholo ya no va a estar ligado a valores negativos. Es más, se quiere romper completamente con este concepto, y para eso vamos a utilizar el siguiente libro, El Chongo Peruano, del antropólogo Alexander Huerta Mercado. Este libro es básicamente un estudio acerca del humor en el Perú, y vamos a utilizarlo para esta última parte del video.
Según Huerta Mercado, se menciona de que los andinos ya no quieren tener esta imagen negativa y se comienza a buscar crear una imagen completamente opuesta. El caso que expone el antropólogo es el caso de Tulio Loza, en el que su personaje, este famoso cholo de acero inoxidable, no es un cholo melancólico o un cholo al cual se le engaña, sino es un cholo que quiere hacer cholito al otro. Y esta es la imagen que se va a comenzar a proyectar en el humor. La imagen del cholo o el hombre andino no como un elemento negativo o un elemento degenerado, sino más bien con un elemento de viveza, con un elemento de criollada. Y ese ejemplo va a ser tomado entre los 70s y los 80s, en el que los cómicos ambulantes comienzan a tomar los espacios públicos y se comienzan a hacer estos sketches en los cuales se muestra mucha irreverencia, mucha criollada, sátira hacia las autoridades en general. Y es justamente esta posición que toman, en la cual en algunos momentos suena hasta agresiva, que es una suerte de mensaje de yo no soy tu cholo. Esto quizá pudo haber sido muy pero muy dañino en una época tan conservadora como los 80s, pero agradó, y agradó bastante. Tanto así que Augusto Ferrando, en este famoso programa que es Trampolín a la Fama, comienza ya a servir como vitrina para estos cómicos ambulantes y se comienza ya a masificar su uso y su contenido. Y es que la llegada de los cómicos ambulantes a la TV, al menos como invitados, no va a ser sino la entrada hacia algo mucho más grande, ya que durante los años 90, la presencia de los talk shows hacía que la presencia de los cómicos ambulantes sea cada vez más recurrente, ya que la gente los quería escuchar, los quería oír, y esto significó en algunos casos el ascenso de muchos de ellos hacia programas de televisión que hacían exclusivamente shows en torno a ello. Tenemos por ejemplo casos como el del Canal 2, el Canal 5 y el Canal 13, en el cual personajes como Tornillo, Pompinchú, Tripita Carechancho, etcétera, tenían pues un gran presencia y aprobación durante estos horarios, que si bien es cierto eran horarios de protección al menor, pero hay que ser francos, pues todos lo veíamos. Sin embargo, desde el año 2000 comenzó su decadencia. La presencia de los cómicos ambulantes en TV comenzó a menguar bastante, y es que quizás la apertura de otros elementos como internet o la masificación de la televisión por cable va a hacer que estos programas comiencen ya a desgastarse, hasta que finalmente los cómicos vuelven a sus espacios clásicos, que es la calle, en donde están hasta el día de hoy. Huerta termina su libro con una reflexión sumamente interesante en torno a algo, en torno a la clase media, y es que de alguna u otra manera los cómicos ambulantes eran consumo de la clase baja o de humor de la clase baja. Huerta menciona que la clase media quiere también tener un humor que sea un nexo entre algo súper producido como una película y un humor criollón como el de los cómicos ambulantes de clase baja. ¿Y cuál es esa conjunción? Pues es a su madre con cachín. Y es que realmente a su madre significaría la consolidación, o pucha, dicho de manera hegeliana, la síntesis. Cachín representa ese hombre de clase media que por medio del esfuerzo, y esto es lo que está en su película por si acaso, no lo estoy defendiendo, comienza a ascender y lo hace por medio de la criollada, que sería el caso de lo que se menciona en el humor de los cómicos, pero con una producción audiovisual profesional, que es ya el caso de su película. Y es que ese es el humor que tenemos quizá ya más relacionados al día de hoy, un humor más vinculado a elementos como el de Cachín en Asumare y otras películas que han intentado imitarlo con un humor muy light, y la verdad es que es muy monse, como el caso de películas que Papá Youtuber, que no me gustó para nada, pero por alguna extraña razón es tan mala que se convierte en algo chévere, y otras películas que vamos a encontrar ahí en el camino. Pero bueno, dime tú, ¿mirabas a los cómicos ambulantes? ¿Eres fan del humor popular? ¿Te gusta quizás un humor más refinado como los Monty Python o los hermanos Marx o Les Luthiers, etcétera? Házmelo saber en la caja de comentarios. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video del día de hoy. No se olviden seguir a Carlos Levin, quien es el músico que ambienta todo este espacio. Te voy a estar dejando su canal de YouTube aquí abajito en la descripción. Asimismo sigue a mi animador, que es Aarón el Usuario, el encargado de animar las transiciones y algunos elementos de aquí de la biblioteca de Merlín. Y no te olvides que todos los días jueves a las 8 de la noche tenemos directo, así como el día de hoy. Si quieres colaborar con este proyecto, te voy a estar dejando acá el Yape Plin y el BCP por si quieres dar algún tipo de donativo, ya que todos utilizado para seguir produciendo videos para el canal. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la siguiente. Chau chau.